Buenas noches. El ciclo de conferencias que iniciamos hoy, La actualidad del pensamiento de Hegel, conmemora 250 años del nacimiento del filósofo y 200 de la publicación de la filosofía del derecho. Es una iniciativa del CEF, de la PUC y de Filoret, Red Germano-Latinoamericana de Investigación y Doctorado en Filosofía, que agrupa a 12 universidades, 3 alemanas y 9 latinoamericanas, y que, como su nombre lo indica, promueve la investigación y el intercambio entre especialistas alemanes y latinoamericanos en filosofía clásica alemana, así como doctorados conjuntos entre las universidades de la red. Hoy tengo el agrado de presentar a Miguel Yusti. Es profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde ha ejercido por varios años los cargos de director del Centro de Estudios Filosóficos y editor de Arete, la revista de filosofía de esa universidad. Es allí también coordinador del grupo de investigación sobre la actualidad del pensamiento de Hegel y coordinador de Filoret. Ha sido presidente de la Sociedad Interamericana de Filosofía. Miguel hizo sus estudios de filosofía en universidades de Perú, Italia, Francia y Alemania. Se doctoró en la Universidad de Tübingen con la tesis La crítica de Hegel al mundo moderno, bajo la dirección de Rüdiger Putnar, y fue becario de la Fundación Humboldt en las universidades de Frankfurt y Bochum, en donde trabajó con Jürgen Habermas y Walter Jeschke. Se ha especializado en la filosofía del idealismo alemán y en ética contemporánea, temas sobre los que ha publicado varios libros. Sobre Hegel ha publicado o editado, además de su tesis de doctorado, los libros El retorno del espíritu, motivos hegelianos en la filosofía práctica contemporánea, del 2003, La cuestión de la dialéctica, del 2011, Dimensiones de la libertad sobre la actualidad de la filosofía del derecho de Hegel, del 2014, y El paradigma del reconocimiento en la ética contemporánea, del 2017. La ponencia o la conferencia que nos va a dar hoy lleva por título Actualidad de la concepción hegeliana de la dialéctica. El profesor Yusti dará su ponencia y luego podremos hacerle preguntas a través del chat del Facebook. Miguel, te escuchamos. Muchas gracias, Mariana Chu. Agradezco a Mariana, que es la directora de nuestro Centro de Estudios Filosóficos, por su presentación. Y agradezco también a los colegas, coordinadores y participantes de Filoret, que en las próximas semanas nos acompañarán también con sus conferencias. Actualidad de la concepción hegeliana de la dialéctica es el título de mi conferencia. Desde que hizo su aparición en los inicios de la historia de la filosofía, la dialéctica se ha visto envuelta en controversias apasionadas sobre su utilidad o sus peligros. Fue elevada al rango de método privilegiado de la razón por grandes filósofos como Platón, Aristóteles o Hegel en distintos momentos de la historia, y fue también denigrada como forma espuria y engañosa de razonar por otros filósofos no menos notables como Descartes, Kant o Heidegger. Caso extraño en la historia de los conceptos filosóficos, el prestigio teórico de la dialéctica parece ser casi tan grande como su desprestigio. Ello ha podido apreciarse en la historia a través de un curioso movimiento pendular que suele producirse cada vez que la dialéctica hace su aparición. No bien un pensador importante decide otorgarle a la dialéctica un papel central en la concepción del sentido de la filosofía, el éxito de su empresa conduce a la formación de una escuela que se vale de ella como un método mecánico capaz de ser aplicado a cualquier contenido, con la natural consecuencia de su trivialización, por lo que no tarda en surgir otro gran pensador que denuncia los peligros ligados a dicho método y cuestiona radicalmente su relevancia para la filosofía. Algo así ocurrió con la concepción aristotélica de la dialéctica, que pasó a popularizarse como método escolástico de resolución de controversias y que se vio por ello mismo expuesta a las críticas más severas
por parte de los filósofos de la modernidad. Otro tanto sucedió con la concepción hegeliana de la dialéctica, utilizada seguidamente por los hegelianos de izquierda, sobre todo por el marxismo, como un esquema mecánico de interpretación de la sociedad y de la historia, hasta que, como era de esperarse, los filósofos de la ciencia del siglo XIX y casi la entera filosofía del siglo XX pusieran al descubierto la arbitrariedad y el dogmatismo de esa empresa. Emblemática e interesante para nuestro asunto es la posición de Kant, quien compartió la opinión difundida entre sus contemporáneos, según la cual la dialéctica era un método poco riguroso, expuesto a los juegos ilusorios del razonamiento, como de hecho podía comprobarse en su opinión en la historia precedente de la metafísica medieval. Someter la razón a crítica, lo que era su propósito, equivalía a devolverle a la razón el rigor que había perdido o que nunca había podido alcanzar debido a sus excesos dialécticos. Y ello solo podía ser posible si se revaloraba y adecuaba a los tiempos el método tradicionalmente opuesto a la dialéctica, el método de la analítica. Por esa razón, el núcleo de su propuesta filosófica se expresa en la llamada analítica trascendental. Recordemos que ya Aristóteles había hecho una distinción entre estos dos métodos. El analítico era para él el método habitual de la ciencia, un procedimiento deductivo y demostrativo que podía operar con rigurosidad sobre la base de principios o axiomas evidentes. Pero para los casos en que no se pudiese contar con tales principios, es decir, para las situaciones argumentativas sujetas a controversia, consideró indispensable recurrir a un método diferente, precisamente el dialéctico, que permitiese imaginar otras vías u otras formas de consenso que dieran solución a las controversias. Kant, como se ha dicho, no otorgaba crédito a la dialéctica y creía que ella era simplemente un modo deficiente e inconsistente de razonar, un método aparente o ilusorio. Pero tuvo, pese a ello, la cautela de hacerle un lugar sistemático en su teoría de la razón, pues consideró que había algo en la dialéctica, mejor dicho, en la razón misma, que más allá de su uso científico estricto, parecía conducir el ejercicio del pensamiento hasta extremos contradictorios. Aún desconfiando de la capacidad cognoscitiva de la dialéctica y pese a negarle autoridad para producir un conocimiento científico estricto, consideró pues que ella era consustancial al ejercicio de la razón. Es en este marco de referencias que quisiera analizar en lo que sigue la concepción hegeliana de la dialéctica, tratando de mostrar, como se anuncia en el título, su actualidad en el escenario de la discusión filosófica contemporánea. Y lo primero que desearía destacar es la complicidad que muestra Hegel con Aristóteles al subrayar las limitaciones del pensamiento analítico. En el parágrafo 38 de la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas leemos, cito, el análisis parte de lo concreto, pero se halla en un error si piensa que al analizar los objetos los deja inalterados, pues en realidad lo que hace es convertir lo concreto en abstracto. Por ello ocurre también que lo vivo es aniquilado, pues solo lo concreto es viviente. En la medida en que el análisis permanece en el punto de vista de la separación, cabría aplicarle aquellas palabras del poeta, hat die Teile in ihrer Hand, fehlt leider nur das geistige Band, es decir, tiene las partes en sus manos y solo falta, por desgracia, el lazo espiritual. Fin de la cita. Hegel se refiere
a una escena del Fausto de Goethe y lo que quiere es ilustrar con ella la crítica del análisis. Su intención es asociar este tipo de pensamiento, de acuerdo con la tradición, a la operación lógica de separación y descomposición de una totalidad en sus elementos constitutivos, en sus determinaciones conceptuales. Afirma por eso que semejante operación cognoscitiva, tomada por sí sola, simplifica y distorsiona la vida que supuestamente pretende captar. Y es precisamente para expresar filosóficamente la vitalidad perdida que Hegel recurre al concepto de dialéctica. Vamos a tratar de iluminar el problema trazando un itinerario que empiece con la reformulación hegeliana del concepto kantiano de dialéctica para pasar en un segundo momento al contexto aristotélico en el que se asientan las raíces del método, luego de lo cual retornaremos a la concepción hegeliana con el propósito, esta vez, de mostrar el ingenio filosófico que puede seguir exhibiendo aquella visión de la dialéctica en la actualidad. Primero, entonces, la vitalidad lógica de la dialéctica hegeliana. La crítica de Hegel a la concepción kantiana de la dialéctica es sutil y más interesante de lo que pareciera a primera vista. Por lo pronto, Hegel afirma explícitamente que él se considera un continuador de la obra de Kant, a quien llama un predecesor, Vorgänger, y una autoridad, Autorität, en la materia. Por cierto, Kant define a la dialéctica como la lógica de la ilusión o de la apariencia, die Logik des Scheins, la cual, en su forma originaria, dice Kant, no corresponde en modo alguno a la dignidad de la filosofía. Pero lo que a Hegel le interesa es sobre todo el hecho de que en Kant la metafísica se ha convertido en lógica trascendental, dentro de la cual a la dialéctica le corresponde ocuparse, cito a Hegel, de la objetividad de la apariencia y la necesidad de la contradicción que pertenece a la naturaleza de las determinaciones del pensamiento. Fin de la cita. En esa medida, Kant, nos dice Hegel, ha puesto a la dialéctica en un lugar más alto, pues la ha diferenciado claramente de esa otra dialéctica conocida por la tradición, que él llama meramente lógica, y que consistiría en un ejercicio elemental de descubrimiento y eliminación de errores o artificios de la argumentación. De esta otra dialéctica hablaremos más adelante. Por el momento, nos basta retener el hecho de que Kant separó estructuralmente el dominio de la certeza cognoscitiva del de la apariencia del saber. El primero lo designó con el nombre de analítica del entendimiento y el segundo, también constitutivo del pensar, recibió el viejo nombre de dialéctica de la razón. Hegel asumió esta distinción en virtud del carácter esencial atribuido por Kant a la dimensión antinómica de la razón y en virtud también del programa lógico de superación de la metafísica tradicional. No obstante, lo que en Kant hace las veces de un límite, en Hegel sirve para caracterizar un programa de la razón. Para ello, Hegel se propone modificar la relación kantiana entre análisis y síntesis, de modo tal que la síntesis de la percepción, se convierta en el motor del trabajo analítico mismo, haciendo posible el automovimiento del contenido con el que se suele caracterizar al método dialéctico. Esto, sin embargo, es una declaración postulatoria y excesivamente compleja
que no da cuenta del sentido que poseen los términos así combinados, ni de la razón por la cual sería legítimo hablar aquí de movimiento. Tratemos de descifrar de forma más sencilla esta pretensión. Sea cual fuere la forma o el contexto de su aparición en las obras de Hegel, la dialéctica necesita siempre de un punto de partida, de un comienzo, de un Anfang. Más exactamente, necesita de un conflicto de puntos de partida. Porque si por hipótesis no hubiese más que una posición de indiscutible evidencia intrínseca, entonces no habría necesidad de mediación alguna. La dialéctica sería superflua. Técnicamente hablando, desde el primer capítulo de la ciencia de la lógica, el comienzo se llama Bestimmtheit, determinidad. La determinidad consiste en un qué específico, digamos, en la fijación de una posición, la cual, por definición, aunque no sea sino de modo implícito, excluye de sí justamente todo lo que ella no necesita para existir como posición. No importa en realidad de qué posición se trate, es decir, cuál sea su contenido. Cualquier opinión, cualquier palabra, cualquier trazo son susceptibles de semejante caracterización, pues en todos los casos la determinidad es afirmada por medio de la diferencia con lo otro de sí misma. En el comienzo, al fijarse la posición, la diferencia no tiene por qué estar tematizada. Convertir a la diferencia con otra u otras determinidades en un tema equivale, en efecto, como dice Hegel, a establecer una relación, ein Verhältnis, entre las posiciones y, por tanto, a adoptar un punto de vista, una posición, distinta ya y más compleja de aquella que constituía el comienzo. Para el comienzo mismo basta solo, más bien es necesario, que emerja una posición en su positividad o en su inmediatez. Percatarse de la diferencia implícita en la posición inicial, advertir su inmediatez, significa reconocer que la posición no era todo, que ella es relativa o que es justamente solo una posición. Esta operación lógica, que en el vocabulario hegeliano, pero también en el de la filosofía crítica, se denomina reflexión, es en realidad trivial y puede verificarse constantemente en nuestros diálogos cotidianos. Cuando alguien da su opinión sobre un tema cualquiera, adopta en el sentido indicado una posición determinada, la cual en principio puede ser o no objeto de controversia. Si no lo es, puede presumirse que cuenta en términos generales con la comprensión o el asentimiento de los interlocutores. Pero ocurre precisamente con frecuencia que algún interlocutor manifiesta su desacuerdo, adoptando él también una posición al respecto. Para la posición inicial que puso literalmente en marcha el diálogo, la posición discrepante es motivo suficiente para caer en la cuenta, primero, de que la posición adoptada había excluido otras perspectivas posibles y defendibles, y segundo, de que por ello mismo la posición inicial se convierte ella también en una perspectiva, diferenciándose así de la cosa con la que al comienzo se había identificado de modo inmediato. La reflexión designa, pues, la doble relación existente entre las determinidades y entre cada una de ellas consigo misma y con las otras.
Ella, la reflexión, es el inicio de la dialéctica, pero por sí sola no es aún dialéctica. Porque no sería difícil, a decir verdad, imaginar un conflicto de posiciones que se prolongase indefinidamente, una suerte de reflexión al infinito en la que se reprodujese una y otra vez la controversia inicial sin avanzar en su solución. A ello se debe, entre otras cosas, que el mismo Hegel llame a la filosofía crítica, vale decir, a la filosofía guiada por el modelo del análisis, una filosofía de la reflexión, pues ella habría fijado y perpetuado en su opinión las múltiples oposiciones descubiertas por el entendimiento. La dialéctica, en cambio, exige algún tipo de solución, de superación del conflicto de la reflexión. Ahora bien, como se habrá notado ya, el ejemplo del diálogo, si bien puede ser ilustrativo, es también equívoco en este contexto. Hay en el diálogo dos rasgos constitutivos que no parecen condecirse con la dialéctica hegeliana. La diversidad de sus fuentes de inspiración, en primer lugar, y la forma consensual de su resolución, en segundo lugar. En cuanto a lo primero, es evidente que las posiciones en un diálogo no guardan entre sí, al menos en primera instancia, una relación lógica de implicación o de exclusión, como parecería ser indispensable en el caso de la dialéctica de Hegel. En cuanto a lo segundo, a la forma de resolver el conflicto, en el caso del diálogo, el desenlace está sujeto a la posibilidad de hallar un argumento que obtenga el asentimiento de los interlocutores, sin que pueda tampoco hacerse valer la obligatoriedad de una demostración. La falta de necesidad lógica en ambos casos impone límites a la comparación entre el desenvolvimiento del diálogo y el mecanismo de automovimiento que Hegel espera del método dialéctico. Para garantizar la necesidad del surgimiento y de la superación de la reflexión, Hegel debe imaginar, por lo tanto, un modo inmanente de producción de todo el proceso metodológico. A esto nos referíamos justamente al decir que para él la síntesis debe convertirse en el motor del trabajo analítico mismo. En el marco relativo a los elementos de que se compone la reflexión, dicha función inmanente reposa sobre el concepto de presuposición, Voraussetzung. En efecto, Hegel advierte, no sin astucia, que toda determinidad inicial tiene la peculiaridad de ser, como veíamos ya, una posición, una Setzung, pero de ocultarse además a sí misma su condición de posición. Ella es siempre en esa medida previa, voraus, en un sentido lógico. Que se trate de una presuposición es por eso algo que no se puede reconocer sino en un segundo momento, esto es, cuando se ha logrado revertir el carácter previo de la posición. Intentar retroceder, por así decir, a fin de eliminar la presuposición del primer momento, es imposible, pues siempre deberá recurrirse a un algo en que apoyarse y ese algo encerrará él mismo una nueva presuposición. De ser esto así, parece entonces posible imaginar una relación inmanente, un automovimiento entre los conceptos determinados. La inmanencia estaría dada por el proceso mismo de recuperación de lo presupuesto. No por la intervención externa del investigador, ni por libre asociación de conceptos, sino por la explicitación de lo que había sido implícita, pero necesariamente ocultado para iniciar el itinerario.
Por esa vía, piensa Hegel resolver el problema del origen del dinamismo de los conceptos. Queda, sin embargo, aún por resolver la dificultad, la enorme dificultad de establecer el punto de partida que permita desencadenar toda la serie, hilvanar todo el tejido de los conceptos, es decir, de establecer cuál debe ser el comienzo de la ciencia. Womit muss der Anfang der Wissenschaft gemacht werden. Sobre este punto volveremos más adelante. El segundo problema que habíamos detectado por comparación con el diálogo era la forma de solución del conflicto. Aún concediendo, en efecto, que la posición sea generada por el mecanismo de la presuposición, ello no es suficiente para establecer por qué o en qué momento habría de producirse una superación de dicha oposición. Lo que Hegel pretende es claro, quiere mostrar o demostrar que la relación que conocemos como reflexión se relaciona nuevamente consigo misma, o para decirlo en términos menos solipsistas, que la oposición inicial puede ser captada desde un nuevo punto de vista, que sería el punto de vista de su unidad. Por eso caracteriza a la dialéctica como una reflexión sobre la reflexión. En virtud de esta operación metodológica, vemos aparecer una serie de conceptos que hacen las veces de unidad conceptual de las oposiciones iniciales y que nos revelan indirectamente cuán amplia era la gama de presuposiciones que había estado en juego en las posiciones dogmáticas de la disputa primera. Dejo por el momento estos meandros por los que se está encaminando mi argumentación para recapitular lo que he venido analizando hasta aquí y para no perder de vista el tema central que anima a esta exposición. Frente al dilema en que se encuentra el paradigma moderno de la analítica del entendimiento, y con el propósito de hacer emerger nuevamente la vida que se escurre entre los engranajes del análisis, Hegel asume la vieja, desacreditada noción de la dialéctica, asignándole la tarea de reconciliar entre sí, de modo inmanente, los múltiples puntos de vista constitutivos de la razón. Empleando los mismos recursos categoriales de Kant, pero modificando sustancialmente su interrelación, convierte Hegel a la dialéctica en un movimiento sintético de producción y resolución de las oposiciones del trabajo analítico. Se trata de una reflexión sobre la relación de reflexión desatada por el conflicto entre determinidades, conflicto hecho manifiesto gracias al mecanismo de la presuposición. Ahora bien, como vimos por la comparación con el diálogo, el proceso dialéctico, aún admitiéndose su autogeneración, enfrenta al menos dos dificultades cuya solución se expone a fundadas reservas: la determinación del punto de partida absoluto y la decisión acerca del momento y el modo de la superación del conflicto. Para tratar de iluminar esas dificultades, podría sernos de ayuda en este punto rememorar la constelación originaria en la que se produjo la distinción entre análisis y dialéctica. Volvamos, pues, por un momento la mirada a Aristóteles. Segundo, entonces, la genialidad de la dialéctica aristotélica. La determinación del papel de la dialéctica en Aristóteles ha dado lugar, como no podía ser de otro modo, a numerosas disputas en la tradición filosófica y es aún hoy un tema controvertido entre los especialistas. Fue Aristóteles, como sabemos y ya dijimos, quien acuñó la diferencia terminológica entre analítica y dialéctica y entre analítica y tópica en el marco de una reflexión sobre el método
que luego de múltiples peripecias se prolonga hasta la estructura categorial de la crítica de la razón pura, o como hemos visto, incluso hasta la ciencia de la lógica de Hegel. Analítica es el título que Aristóteles mismo otorga a la investigación sobre el método apodíctico de la ciencia, que parte de premisas evidentes y se rige por reglas precisas de deducción e implicación. El método dialéctico, en cambio, es presentado como un arte más general de argumentación, quedando por sentada justamente la no evidencia, es decir, el desacuerdo entre los interlocutores acerca de un tema, recurre a fórmulas plausibles que logren crear un consenso. En ambos casos se emplean silogismos, los cuales, de acuerdo a la definición aristotélica, son discursos, cito a Aristóteles, que permiten llegar a través de lo establecido o del opuesto, dia ton keimenon, a través de lo establecido a algo distinto de lo establecido o del opuesto, heteron titon keimenon. Lo que los diferencia a los silogismos es su punto de partida, la premisa del razonamiento. En el caso de la demostración científica, la apodeixis, las premisas son principios, archai, que poseen evidencia y anterioridad con respecto a lo que de ellos se deriva. Ellos mismos no son ni pueden ser demostrables, sino son más bien el punto de apoyo de la demostración. En el caso del silogismo dialéctico, en cambio, lo que hace las veces de premisa es solo endoxon, probabilis, probable, según la equívoca versión tradicional, o plausible, de acuerdo a una traducción que me parece más adecuada, aunque no del todo satisfactoria. Endoxon es, en efecto, aquella posición, para usar los términos de la definición del silogismo, que es compartida por todos, por la mayoría o por los sabios, y que constituye en tal medida una instancia, una dimensión o una presuposición en la que los interlocutores pueden reconocer un lugar común que les permita resolver su controversia. No es, pues, probable o verosímil en el sentido de una evidencia de rango inferior con la que uno debiera contentarse en aquellos ámbitos en que no es posible aplicar los criterios analíticos, sino es más bien la instancia última de apelación de todos los discursos argumentativos, incluso aquellos que se refieren a los principios primeros, instancia que se halla justamente en la doxa. La dialéctica, dice Aristóteles, lo cito, es un método a partir del cual podemos razonar, sylogistai, sobre cualquier problema que se nos proponga a partir de cosas plausibles. En términos generales, razonar, para Aristóteles, consiste en hacer uso del mecanismo de la presuposición, es decir, extraer de lo establecido o del opuesto algo distinto de lo establecido, mecanismo por medio del cual remitimos el saber inmediato a un saber subyacente que le está ligado de modo intrínseco. Pero lo propio de la dialéctica es que este razonamiento se lleva a cabo sobre un problema, también en griego, es decir, sobre una cuestión acerca de la cual reina una amplia controversia. Para activar el método argumentativo de la dialéctica, tiene que surgir, pues, previamente un problema en el sentido indicado, un desacuerdo de opiniones que haga indispensable o deseable la búsqueda del consenso. Esto significa, por cierto, que no todo es de facto objeto de dialéctica, aunque también que todo podría eventualmente serlo de jure. Es precisamente este procedimiento metodológico el que Aristóteles parece hacer valer en sus investigaciones específicas.
Difícilmente se podría decir, en cambio, que aplique en ellas, en sentido estricto, el modelo del silogismo apodíctico de los analíticos. Al advertirnos al inicio de la física, de la ética o incluso del libro Lambda de la metafísica, que el movimiento, el bien o el ente se dicen de muchas maneras, polajos legetai, Aristóteles parece proponer efectivamente como punto de partida la situación problemática característica de la puesta en escena de la argumentación dialéctica. Este punto de partida de la investigación, que tiene lugar indiscutiblemente en la doxa, es también primero y anterior, próteron, aunque en un sentido distinto al de las premisas. Es próteron pros gemás, es decir, anterior para nosotros. De aquí parte Aristóteles en busca de lo presupuesto, lo cual, justamente por haber sido presupuesto, se revela como próteron te physei, es decir, como anterior en el sentido lógico de las premisas y los principios. Esta última anterioridad debe ser entendida pues como resultado del itinerario y el modo en que se produjo. Es una anterioridad obtenida por medio de la resolución plausible de la situación problemática inicial. Se trata, sin embargo, de un movedizo problema hermenéutico cuya solución compromete muchos aspectos de la obra de Aristóteles y que merecería un tratamiento más exhaustivo. Prefiero por eso dejar las cosas como están para retomar y culminar el rumbo de nuestra reflexión general. Mi intención era averiguar si en el universo filosófico aristotélico, en el que se propone la distinción terminológica entre analítica y dialéctica, podíamos hallar algún apoyo para explicar las dos dificultades que afronta la concepción hegeliana de la dialéctica: el problema de sus fuentes de inspiración y el problema de la forma de solucionar el conflicto de posiciones. Por lo que hemos visto hasta el momento, podríamos decir que Aristóteles, en su reflexión sobre el método, no pretende en modo alguno eliminar el sustrato vital, el contenido, de sus estudios sobre las formas de razonar, sino por el contrario, considera a la doxa como el punto de partida del debate argumentativo y hace de ella la instancia última de plausibilidad en la solución de las controversias. En el interior de semejante contexto, el método científico de la analítica aparece como una extrapolación formal, evidente y eficaz, por cierto, pero dependiente de un saber previo y común en el que ella resulta plausible. De otro lado, en el desarrollo del diálogo no hay reglas fijas o específicas que deban ser aplicadas al caso en discusión, sino hay más bien una pluralidad de actitudes, posiciones y motivos enraizados en la tradición común que pueden ser adoptados o asumidos por los interlocutores dependiendo de sus convicciones y, por supuesto, de su ingenio. Ello explica el parentesco entre la dialéctica y la retórica en Aristóteles. La búsqueda, heuresis, la inventio latina, la búsqueda de los recursos, de los tópicos o de los topoi, el modo de su empleo e incluso el éxito de su puesta en obra, la producción del consenso, estarán siempre ligados a un contexto sin poder eliminar del todo la contingencia de su realización. Tercero y último punto, la actualidad de la dialéctica. Luego de esta rápida revisión del modelo aristotélico de la tópica, volvamos a Hegel y tratemos de hacer más explícita la vinculación entre ambas concepciones de la dialéctica
así como sus relaciones con la analítica. Como es fácilmente constatable, la dialéctica hegeliana reactualiza el programa aristotélico de la tópica en diversos sentidos, haciendo valer su capacidad generativa frente al formalismo de la tradición analítica. Al igual que Aristóteles, Hegel hace reposar el dinamismo metodológico sobre el fenómeno de la presuposición, mostrando que muchas de las oposiciones fijadas por la analítica poseen una validez solo relativa al contexto presupuesto en el que ellas adquieren, gracias a la reflexión sobre la reflexión, su verdadera dimensión. La dialéctica es puesta en marcha por el conflicto de determinidades, pero la lógica de la presuposición obliga a desplazar sucesivamente la relación subyacente descubierta hasta dar, por así decir, con la estructura relacionante que explique a todas las precedentes. Todas las posiciones, todos los conceptos deben hallar su lugar en esta ambiciosa reconstrucción lógica. Es verdad que en cierta medida, al menos, esta es una genuina herencia tópica, en la medida en que se quiebra así el esquema tradicional de las 10 categorías que el mismo Kant asume sin cuestionar su origen, ampliándose el espectro de los lugares o tópicos argumentativos o conceptuales en disputa. Pero si la multiplicación de los recursos categoriales o la explicitación de su génesis están asociados a la tópica, no lo está ciertamente la pretensión de establecer un nexo de necesidad entre todos ellos. La dificultad principal de la dialéctica hegeliana, la eventual causa de su desmesura, parece residir en la tentación analítica, es decir, en la tentación de someter a la filosofía a la lógica de la necesidad. Esto es lo que se comprueba en la consideración de los problemas centrales que nos han servido de hilo conductor en el examen del método dialéctico: el problema del comienzo y el problema del modo de resolución del conflicto de posiciones. En cuanto al primero, hemos visto que Aristóteles emplea como punto de partida el contexto vital de la doxa, en el que los interlocutores participan a través de sus múltiples creencias, opiniones o convicciones. No habiendo aquí pretensión alguna de suprimir el horizonte del que brota la empresa metódica, podría decirse que en Aristóteles, como seguramente también en Platón, la dialéctica no se desenvuelve en función de ella misma, sino en función de otra cosa que no es la dialéctica. Por eso, aun cuando el método dialéctico solo pueda operar sobre la base y sobre la noción de la presuposición, Aristóteles no parece ver en el hecho del comienzo un problema, sino precisamente solo eso, un hecho necesario para que el método se active, pero un hecho metodológicamente irrecuperable. Para la dialéctica hegeliana, en cambio, el comienzo es un problema crucial. Vimos ya en la primera parte que la reflexión sobre el carácter determinado de una posición, es decir, sobre las implicaciones de una determinidad cualquiera, le permite a Hegel hablar de una generación inmanente del proceso metodológico, el automovimiento del contenido. Pero dejamos abierta la cuestión de cuál debe ser el comienzo de la ciencia. La cuestión está planteada en singular. Se trata de un comienzo, mejor dicho, el comienzo, el único comienzo posible o el comienzo necesario. Y está planteada en términos formales. Lo que se busca no es, en sentido estricto, el contenido implícito de una determinidad específica, sino la estructura formal subyacente a toda determinidad. Se busca algo paradójico.
tematizar metodológicamente la posibilidad misma del surgimiento, es decir, el voraus de cualquier presuposición. Por tal razón, el comienzo de la ciencia de la lógica solo puede consistir en lo indeterminado, das Unbestimmte, a partir del cual se debe poder dar cuenta, por añadidura, del mecanismo que permita pasar de lo indeterminado a la posición de cualquier determinidad. La paradoja metodológica mencionada se expresa desde el punto de vista sistemático en la relación que guardan entre sí la fenomenología del espíritu y la ciencia de la lógica. Es Hegel mismo quien nos advierte, en efecto, que si bien la ciencia no puede admitir presuposición alguna y debe empezar por lo inmediato indeterminado, das Unbestimmte Unmittelbare, su aparición como ciencia debe, sin embargo, simultáneamente presuponer, el término también es aquí, voraussetzen, el itinerario conceptual desplegado en la fenomenología del espíritu. Este itinerario, que Hegel considera una demostración y una deducción del concepto de ciencia, debe ser presupuesto porque en él se recorre, bajo la lógica de un encadenamiento dialéctico necesario, cito, la totalidad de las formas de la conciencia no real, die Vollständigkeit der Formen des nicht realen Bewusstseins, o la historia exhaustiva de la cultura como formación de la conciencia misma hasta llegar a la ciencia. Die ausführliche Geschichte der Bildung des Bewusstseins selbst zur Wissenschaft. Es decir, se debe recorrer allí en la fenomenología la totalidad de las posiciones conceptuales determinadas en el contexto cultural o al menos en el contexto filosófico de la época. Es aquí donde aparecen la riqueza y la diversidad de contenidos del horizonte de la doxa, incluyendo su memoria histórica, y es por eso que la fenomenología debe procesar todas aquellas gestalten o figuras sin excepción a fin de acceder al punto de vista lógico del saber absoluto, es decir, a fin de neutralizar metodológicamente la relevancia del mundo de la vida al momento de iniciar la reconstrucción científica de las relaciones entre los conceptos. La pretensión de necesidad implícita en la noción analítica de la demostración se hace valer asimismo en el modo de resolver los sucesivos conflictos de posiciones generados dialécticamente. Respecto a este segundo problema o segundo punto de discrepancia entre Hegel y Aristóteles, hemos observado ya que mediante la reflexión sobre la reflexión, la versión hegeliana de la dialéctica asegura poner al descubierto el punto de vista supuestamente subyacente de la unidad de las determinidades en disputa. El modus operandi es sin duda una herencia aristotélica, en el sentido en que se trata de buscar, invenire, los topoi o los recursos argumentativos que permitan acceder a una instancia común que justamente por ser común comprende en sí misma y relativiza a las posiciones inicialmente discrepantes. Pero lo que en Aristóteles se define por contraste con la demostración como plausible, en Hegel pasa a adquirir la forma necesaria de la demostración. En los otros tipos de conocimiento, afirma Hegel, la demostración constituye la expresión de esta interioridad. Pero una vez que se separó la dialéctica de la demostración, se perdió en realidad el concepto de la demostración filosófica. Fin de la cita. Si Kant, en efecto, al igual que muchos otros filósofos modernos, separó la dialéctica de la demostración, de la analítica, lo que Hegel parece pretender es no solo reactualizar el programa dialéctico de Aristóteles, sino asignarle además la necesidad, la analiticidad del paradigma moderno de la ciencia.
No obstante, es posible también, y hasta más plausible, tratar de interpretar la lógica de Hegel desde una perspectiva tópica como una secuencia racional de situaciones argumentativas generadas en el contexto de la historia de la metafísica occidental y en cuyo encadenamiento se recurre a muy diversos topoi comprensibles para un lector informado en dicha tradición. De acuerdo con esta propuesta, podría leerse la ciencia de la lógica como un programa de tópica sistemática enraizada en el mundo de la vida del que forma parte la tradición filosófica misma. Así se recuperarían la diversidad y la riqueza de contenidos en las que haya su razón de ser el método que lleva el nombre de dialéctica y se devolvería además al criterio de plausibilidad la función que le corresponde por oposición al criterio de la evidencia apodíctica. Todo lo cual equivale a prestar oídos al proyecto hegeliano de actualización de la dialéctica, aunque desoyendo, por cierto, su pretensión de identificar el método con el curso de la cosa misma. Lo que queremos así sugerir es la plausibilidad y la actualidad de una tradición filosófica asociada a la dialéctica que Hegel supo hacer fructífera en su controversia con el paradigma analítico de la modernidad. En el seno de esta tradición hay formas de distinguir el modelo cientificista de la racionalidad, que suele ser sobreentendido como ideal por defender o como ideal por cuestionar en muchos debates actuales, de un modelo más vasto, más débil, se podría incluso decir, de racionalidad tópica, que no dispone de más referente de comprensibilidad que el que le otorga su raigambre vital y cultural. La discusión misma sobre la noción de racionalidad, es decir, la controversia acerca del sentido, los límites o las ilusiones de la razón, podría ser así interpretada como una discusión tópica a través de la cual, gracias al genio y al ingenio de muchas voces contemporáneas discordantes, se prolonga el ejercicio del diálogo con la tradición que Hegel, inspirándose en Aristóteles, pero con plena conciencia histórica, denominaba el arte o el método de la dialéctica. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, por tu conferencia. Tenemos tiempo para preguntas, las pueden hacer por el chat del Facebook. Una primera pregunta de Juno Magneto, Miguel, es si en el segundo momento, el momento de la negación, estaría de acuerdo en que esta negación puede ser determinada. Es decir, no solo la negación de la negación es determinada, sino que también lo puede ser la negación como segundo momento. ¿Concuerda? Bueno, si toda posición es determinada, la negación también es, como posición, determinada. Todas las posiciones, ya sea que ejerzan, por así decir, la función de afirmación o la función de negación, son por definición determinadas. La palabra determinado o determinada es una palabra que no vierte al castellano la riqueza o la precisión de la palabra alemana Bestimmung, Bestimmtheit. Haría falta encontrar en castellano un término que nos remita a la raíz de la definitio o de la definición latina, definición o delimitación. De hecho, cuando en alemán Hegel piensa en la palabra Bestimmung, piensa en la palabra latina determinatio. Y eso significa, digamos, por definición, la palabra determinación está formada pues por la raíz término
fin, límite. Entonces, definir o determinar es siempre, simultáneamente, afirmar y negar. Afirmar o, podríamos decir así, afirmar y excluir, porque la afirmación o la definición de cualquier concepto implica necesariamente la diferencia con algún otro. Como decía el propio Aristóteles, género próximo y diferencia específica. Es decir, que cualquier posición, ya sea la posición inicial o aquella que se opone a la posición inicial, por definición, implica una negación. Muchas gracias. No sé si hay otra pregunta. Rodolfo Urbín pregunta si has, Miguel, publicado algún artículo sobre el tema. Me parece que... Bueno, gracias por esa pregunta. Como se anunció al inicio de la presentación, he publicado un libro como editor que lleva por título La cuestión de la dialéctica. Es un volumen de trabajos que se vinculan todos al concepto de dialéctica en Hegel, pero que tiene la, digamos, la ventaja o la riqueza de que enfocan o plantean el problema de la dialéctica, digamos, en un sentido hermenéutico, mirando la relación que Hegel tiene con muchos autores de la tradición. Este libro, La cuestión de la dialéctica, que está publicado por Anthropos, es un libro que fue un homenaje póstumo al filósofo alemán Rüdiger Buchner, que a su vez publicó un libro en alemán que se llamó Ursache der Dialektik, ¿no? Que en alemán significaría algo similar al título de la cuestión de la dialéctica, pero Buchner tenía digamos así, la originalidad de ser un verdadero hermeneuta que lograba convocar a alumnos o a estudiantes que se especializaban en filósofos muy distintos de la tradición. Entonces, por eso es que este libro, La cuestión de la dialéctica, tiene la ventaja, decía, que analiza la relación de la concepción hegeliana de la dialéctica con la concepción de Platón, de Aristóteles, de Descartes, de Kant, de Heidegger. Es una muy interesante, es un volumen muy interesante para el tema, ¿no? Ok, muchas gracias. No sabemos si se puede conseguir por internet, ¿no? El libro. Bueno, el libro La cuestión de la dialéctica es un libro coeditado por Anthropos y por el Fondo Editorial de la Universidad Católica. Es una coedición y claro, se encuentra en la página de la tienda editorial de cualquiera de esas dos editoriales, ¿no? Excelente. Otra pregunta, Miguel, de Martín Aulestia Calero. Dice, estimado Miguel, nos saluda desde Ecuador. La dialéctica hegeliana arriba al absoluto, por ejemplo, en el sentido de la filosofía como saber absoluto en la fenomenología o en la figura del estado racional en la Rechtsphilosophie. Siendo así, ¿el absoluto no supondría la clausura misma del movimiento de la dialéctica? ¿O es que en Hegel el recurso al absoluto es más bien terminológico que un horizonte auténtico al que llegaría con su filosofía? Bueno, aquí hay un equívoco con la palabra absoluto, ¿no es cierto? Porque la pregunta pareciera dar a entender que llegar al absoluto equivaldría a detener el movimiento dialéctico, pero eso no sería lo absoluto.
hay una famosa definición de Hegel de lo que él llama la mala infinitud, o el mal absoluto, ¿no es cierto? Un absoluto que no comprendiese en sí mismo el movimiento, o que excluyese de sí la negación o la limitación, dice Hegel, no sería absoluto, porque justamente no comprendería o dejaría fuera de sí algo, ¿no? Es interesante también la palabra absoluto, porque absoluto es un participio pasivo del verbo latino absolvere a absolutus. Y absoluto significa, en sentido estricto, lo que es completamente envolvente, autónomo y comprensivo. Por consiguiente, el sentido de la palabra absoluto es el sentido de aquella totalidad que comprende el movimiento. Entonces, el absoluto, por definición, en Hegel, debe comprender el automovimiento del contenido y, por consiguiente, la digamos, la contradicción y la superación de la contradicción. En los ejemplos que se han puesto en la pregunta, como el saber absoluto de la fenomenología, bueno, el estado en la filosofía del derecho no es absoluto, ¿no? Pero sí se podrían mencionar el espíritu absoluto, no solo el saber absoluto, y la intención de Hegel es, pues, la de expresar a través de esa noción una totalidad, como digo, que se encuentra en automovimiento. Aprovecho para hacer una alusión a un sentido también religioso de la palabra absoluto, porque Hegel tiene la astucia de asociar el concepto de absoluto por supuesto, a la noción de Dios. Eso no es la astucia de Hegel, sino eso es un lugar común, ¿no? El absoluto o lo absoluto es Dios, pero claro, la astucia de Hegel, decía, consiste en asociar el concepto de absoluto a la forma o fórmula trinitaria de la divinidad cristiana, que es interpretada como la negación de la primera persona y la síntesis o la recuperación de en el espíritu de esa dualidad precedente. Entonces, la Trinidad sería una forma religiosa correspondiente a la representación de ese dinamismo conceptual de la posición, la negación y la recuperación de la posición inicial, que es la que él se propone mostrar en la definición del absoluto en sentido filosófico. Okay. Tenemos varias preguntas, Miguel. No sé si vamos a poder verlas todas. Marcos Campoverde pregunta, ¿qué diferencia hay entre mostración y demostración desde la perspectiva kantiana y hegeliana? Bueno, no sé muy bien qué se estará entendiendo estrictamente por la palabra mostración, ¿no? Pero el asunto es muy interesante, sobre todo desde Aristóteles, ¿no? Aristóteles hace la diferencia clarísima entre mostrar y demostrar. Y es una diferencia que tiene, por supuesto, consecuencias también en la filosofía moderna y en Kant y en Hegel, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Según Aristóteles, la demostración es apodeixis, apodeiknumi se dice en griego, que literalmente significa mostrar a partir de algo. Por eso es que mostración o mostrar es
deixis o deicnumi. Nosotros tenemos en castellano, o bueno, en castellano, la palabra deíctico, ¿no? Deíctico para decir señalamos, mostramos algo con el dedo o señalamos algo con la mano y decimos eso, y eso lo llamamos deíctico en el lenguaje por lo menos filosófico, y mostrar no es lo mismo que demostrar, porque la verdad de una, digamos, la demostración lo que nos ofrece es la verdad de algo a partir de una cosa previa o de una premisa. Entonces, lo interesante del caso para nosotros es que según Aristóteles, la ciencia es demostrativa porque la ciencia nos revela la verdad de algo, de una proposición, a partir de ciertas premisas. Eso significa demostrar. Derivar la verdad a partir de una premisa previa. Pero, entonces, la premisa no puede ser demostrada, en sentido estricto, dice Aristóteles, sino que tiene que ser evidente por sí misma, autoevidente. Debemos captar su veracidad de manera intuitiva, porque si requiriese de una demostración, entonces dependería de otra premisa. ¿Se dan cuenta? Entonces, mostrar para Aristóteles los primeros principios tienen una evidencia intrínseca que no es demostrable, pero eso no es una debilidad, según Aristóteles, sino esa es su fortaleza. La fortaleza de los principios evidentes por sí mismos reside en que no necesitan una demostración. ¿Se dan cuenta? Entonces, la idea de la autoevidencia sería lo que se llamaría en sentido estricto mostración, mientras que la demostración sería lo propio de la ciencia, que como ya vemos es una fortaleza relativa. Yo diría, en Hegel no se puede hablar en el sentido estricto de una mostración. Al contrario, por lo que he expuesto, Hegel intenta someter todo principio o todo concepto al mecanismo o al dispositivo de la dialéctica, es decir, al dispositivo de la demostración en el sentido de su nexo o vinculación implícita, necesaria con todos los demás conceptos. Okay. Gracias, Miguel. Hay un montón de preguntas, hay una en la que te felicitan y preguntan por Adorno, otra sobre la relación con Marx. Aquí hay una pregunta de Martín Osorio, dice Martín Rosado, perdón. En el parágrafo 14 de la introducción de la fenomenología del espíritu, Hegel se refiere al movimiento dialéctico como camino de experiencia. En este sentido, algunos vinculan la dialéctica a una dimensión prelingüística, prediscursiva, pretópica, es decir, en relación con la experiencia, véase la certeza sensible. Así el vínculo con Hegel es desde el Aristóteles del libro primero de la metafísica en relación con la epagogé de la experiencia. ¿Qué opinaría de ese vínculo de la dialéctica de Hegel con la noción de la empeiría pretópica aristotélica, tal como lo muestra Heidegger en su comentario sobre Hegel? Bueno, es una muy buena pregunta, o mejor dicho, es una muy buena pregunta, pero es además una pregunta que muestra la riqueza de lecturas que puede hacerse de la noción hegeliana de experiencia. Heidegger, que es de una inteligencia intuitiva tan grande, ¿no? Vio claramente este punto. Tiene efectivamente Heidegger un trabajo muy bueno sobre el concepto hegeliano de experiencia en la fenomenología del espíritu. Para quien conoce la fenomenología del espíritu sabe
que ese texto se llamó Ciencia de la Experiencia de la Conciencia. Y es muy importante el concepto de experiencia, y por eso digo la riqueza hermenéutica, el trasfondo que recorre la historia de la filosofía en esa idea de experiencia, ¿no? Porque pienso en lo que he tratado de defender en mi conferencia, que es esta idea de que Hegel en su Ciencia de la Lógica hace algo así como una relectura tópica de los conceptos y su entrelazamiento en la tradición filosófica, y se me ocurre que algo así ha hecho Heidegger con el concepto de experiencia y se podría prolongar, porque en la experiencia, en la noción de experiencia de Hegel, que está asociada a la idea de que no hay filosofía, sino de manera, digamos, original, subjetiva, protagónica por parte del sujeto que practica la filosofía, tiene que vivir en su propia experiencia, en su propia carne, la negación determinada, ¿no? Descubrir por cuenta propia el entrelazamiento de los conceptos, ¿no? Esa noción de experiencia está ligada también a la anamnesis platónica, que es otro tipo de experiencia, o no es otro tipo, sino que es otro aspecto, otra dimensión de la experiencia. La fenomenología del espíritu, así como puede ser leída en clave, digamos, novelesca, como el proceso de la enriquecimiento paulatino de la experiencia del sujeto, de la conciencia natural, ¿no? También puede ser leído como la recuperación o el descubrimiento de ese saber subyacente que nos ofrece la tradición, de ese saber que terminará siendo absoluto, pero que es el enriquecimiento paulatino de la conciencia histórica y del recorrido llevado a cabo por el espíritu a lo largo de las diferentes etapas de la vida histórica y social, ¿cierto? Diría esto en relación con esa pregunta, ¿no? Okay. Estamos llegando al final. La última pregunta de Rosemary Rosopatrón: ¿cómo dar actualidad al proceso de totalización implicado en la marcha necesaria dialéctica del concepto? Bueno, si la pregunta viene de Rosemary Rosopatrón, a quien agradezco, yo le diría, habrá escuchado en las últimas líneas de mi conferencia una referencia al mundo de la vida, porque lo que he tratado de sugerir es que Hegel ha abierto, ha recuperado una riqueza de reflexión que poseía la dialéctica, pero corriendo el peligro de desanclarla, ¿no? Corriendo el riesgo de encerrarla en un proyecto demasiado cientificista, moderno, y que quizá la mayor riqueza o totalización de esa dialéctica sería abrirla, recuperar la riqueza del mundo de la vida en el doble sentido que he insinuado, ya sea en sus fuentes de inspiración o ya sea en las formas de hallar una solución al conflicto de interpretaciones, ¿no es cierto? Son dos aperturas que requeriría, me parece a mí, la dialéctica en el sentido hegeliano estricto, y que la tradición filosófica posterior en la filosofía del siglo XX ha dinamizado o ha hecho más factible, ¿no? Hay una parte digamos, del trabajo al que se remonta esta conferencia que yo no he leído, ¿no? Que es una referencia a los diálogos de Platón.
Platón es otro gran pensador dialéctico, un filósofo de la dialéctica, y Platón tenía una, digamos, una dimensión de la reflexión que es muy interesante, que es el recurso a la mitología o el recurso a los relatos míticos, que yo diría son también el recurso a la literatura, ¿no? Lo cual permite darle una nueva apertura tanto a las fuentes de inspiración de la dialéctica como a las formas de solucionar el conflicto de interpretaciones, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Se nos ha acabado el tiempo. Gracias a todos los que nos han acompañado en el Facebook con sus preguntas. Los esperamos el próximo lunes a la misma hora para escuchar la ponencia del profesor Luis Eduardo Gama de la Universidad Nacional de Colombia, cuyo título es justamente La actualidad de la fenomenología del espíritu. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias.